Es martes 28 de febrero y saludamos a la audiencia que está en esta hora en sintonía por Suramérica, por Centroamérica, por Europa, por las islas del Caribe y Norteamérica o África, si así fuera el caso. Donde quiera se encuentren, que Dios les bendiga y gracias por ser parte de esta transmisión de la lección de la escuela sabática que traemos para todos ustedes. Como siempre, doy gracias al Señor que nos permite llegar hasta los hogares de ustedes con este mensaje. También con los mensajes de salud que se proclaman todos los días por acá, por este medio de comunicación radial y televisivo. Es para nosotros un privilegio llegar a miles de hogares. Recién he estado hablando con un hermano pentecostal que me dice que está pero contento con este mensaje. Amén. Y que incluso él hasta dejó ya de ir a la iglesia los domingos porque ha reconocido que el sábado es el día del Señor. Se ha quedado en casa siguiendo las transmisiones. Amén. Ha hecho de su hogar la iglesia, es parte de la iglesia del aire. Pero me pregunto, ¿cuándo nosotros lo hubiéramos alcanzado con este mensaje? Si no hubiera habido este proyecto médico, misionero, evangelístico, como es el que este ministerio hace. Y si no hubieran habido recursos para pagar los canales de televisión que entraron a su casa. Así hemos entonces, por la gracia del Señor, alcanzado con este mensaje a miles de católicos, metodistas, bautistas, evangélicos, pentecostales. Llama la atención el otro día. Me llama una señora y dice, ¿es usted el señor Orlando Enamorado? Sí, le digo. Mi mamá, me dice, era una fiel televidente de su canal. ¿Y por qué me dice que era? Porque recién, me dice, ha muerto mi mamá. Pero mi mamá, dice, estaba todo el día pendiente de la transmisión en el canal de televisión. Y dice que le dijo estas palabras. Mira, hija, quiero que visites a ese padre. Porque ella era católica. Quiero que visites a ese padre. Ese padre dice que el sábado es el día de reposo. Y quiero que lo visites en su iglesia allá en Dallas. Y le llevas esto. Entonces me dice, yo quiero saber si usted está aquí en Dallas. Y yo le digo, yo no voy a predicar allí este sábado. Yo estoy aquí en Shepherd y voy a predicar en Houston. Si yo soy de Houston, me dice, y he hecho el viaje con mi esposo, con mi hija, para traerle un sobre que mi mamá dijo, se lo llevas al padre. Entonces, yo, me dice, quiero saber cómo vamos a hacer para verlo. Y yo le digo, bueno, yo voy a estar el otro sábado. Y me dijo, pues vamos a tomar como vacación entonces estos días y esperaremos a que usted venga para entregárselo personalmente. Amén. Vamos a llegar a buscarlo. Y le dije, bueno, lleguen en la mañana a la iglesia cuando yo predico para poder conocerlos. Entonces estaba con aquella intriga. El caso es que llegó el sábado y le dije a mi esposa, mira, viene una señora con su esposo, con su hija a buscarme. A ver, le digo, si podemos coincidir antes de que yo pase al púlpito a predicar. Si no, a ver cómo, le digo, tú estás pendiente. Hermanos, interesante que yo doy las bienvenidas ahí en público. Y justo estaba frente a mí una pareja con su hija. Y les di la bienvenida. Pero me falló, hermanos, hacer la pregunta si ellos eran por casualidad los que habían llegado para verme. Y yo solamente entonces les di la bienvenida. Llama la atención que mi esposa andaba por el baño a mediados del sermón y cuando venía del baño se encuentra con ella que iba para el baño, la señora, y le dice, ¿sabe que yo vine para ver a este pastor que está predicando allí? Le dijo, porque mi mamá le manda un sobre que me dijo es para el padre. Y entonces mi esposa le dice, él es mi esposo, le dice. Oh, usted es, pues hermana, tome, le dijo, aquí está el sobre, mire,
yo no voy a poder quedarme hasta el final del servicio, tenemos que rezarnos para Houston. Pero a mí me hubiera gustado hablar con su esposo, dice, porque quería contarle cómo mi mamá, siendo católica, era una fiel televidente de este canal en Houston. Y mi mamá murió creyendo en el mensaje. Mi mamá le decía padre a su esposo. Ella siempre lo relacionó así. Pero le dijo, ella murió creyendo, le dijo, que este día, sábado, es el día de reposo. Y ella era una fiel televidente. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo hubiéramos entrado a ese hogar? Si hubiéramos ido tocando puertas. ¿Cómo? Nunca. Yo no sé, hermano, hubiera sido difícil. Pero con la televisión entramos. Y con los diezmos y ofrendas y donaciones que usted da, ese canal entró y esa señora murió creyendo el mensaje. No la pudimos conocer personalmente, pero murió abrazando el mensaje, siendo católica. Y usted sabe, los temas que salen por aquí en este medio de comunicación son fuertísimos, pero ella los entendió y los aceptó. Así que, hermanos, les doy este testimonio para que vean que los diezmos, ofrendas y donaciones que ustedes dan en este ministerio alcanzan corazones, salvan almas y serán de los redimidos en aquel día. Por lo tanto, no sea hoy la excepción. Y aquí, hermanos, vuelvo a poner para ustedes las maneras de cómo pueden aportar. Y siempre utilizo, repito, estos minutos misioneros para impulsar a que los hermanos y hermanas apoyen esta obra. Diezmos, ofrendas y donaciones, usted los puede colocar en cualquiera de esas formas que están ahí en la pantalla. Pero para el radio oyente que no está mirando, hábleme al 214-881-4029 para darle detalles de cualquiera de esas formas. Hoy en día, de cualquier manera, usted puede hacer llegar diezmos, ofrendas y donaciones, aún desde el extranjero. Llámeme al 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029. Pero si es de Colombia, mire, aquí está ya la cuenta de ahorro allá en Colombia, para que usted haga ahí transferencias a esa cuenta de banco que está en el Bancolombia, tome nota y deposite allí diezmos, ofrendas y donaciones, porque con eso haremos una obra en Colombia de atención gratuita a los enfermos, siendo las manos de Jesús sobre ellos, hermanos, llevando adelante el mensaje de la salud. Así que maneras de cómo unirse a la causa hay, y usted está invitado. Y ahora quiero saludar a la audiencia del canal 51.3 en San Antonio, Texas, anunciándoles al mismo tiempo que este sábado 4 de marzo tendré el privilegio de predicar la palabra del Señor allí, en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles, que está ubicada en el 16320 Gibner Road, San Antonio, Texas 78248. Rentamos en el segundo piso del templo que está ubicado en esta dirección. Esta dirección está entre el Highway 1604 y la Military Highway. Y desde las 9 de la mañana estaremos abiertos para dar inicio con el servicio de alabanza, el estudio de la lección de la escuela sabática y posteriormente a eso de las 11, este servidor ha de predicar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que les invitamos a todos los que nos ven allá en San Antonio, en el canal 51.3, a que vengan con nosotros y adoremos juntos a nuestro Dios. Les esperamos. Hermano Ángelo, qué gusto tener nuevamente. Bienvenido. Pastor, estamos contentos escuchando estos testimonios que hacen que el Espíritu crezca. Nosotros estamos felices de saber que hay personas que están viendo esta transmisión. No le conocemos, pero el Señor sí te conoce, y agradecemos a Dios por toda esa linda ofrenda que usted deposita en este ministerio para que esto siga funcionando. Le damos gracias y bendecimos hoy su casa, su vida, que el Señor sea con ustedes. Hermanos, estamos como siempre sugiriendo que usted no se aparte de la palabra, lea la palabra. Primera de Juan es el texto o los versos que queremos sugerirte esta semana, y cantar ese canto glorioso 249, tal como soy, tal como soy. Es un himno precioso, tal como soy, de pecador, sin otra fianza que tu amor. Queridos, cada vez que esta transmisión comienza,
es el momento de usted darle al dedito arriba y compartir para que podamos seguir creciendo. Otra cosa que se me ha olvidado recomendarte en esta semana es, si eres nuevo escuchando y no te has suscrito al canal, suscríbete. Son 3 canales, así que tú puedes hacernos un favor, por decirlo de esa manera, suscribirte en los 3 canales. Tenemos 3 canales porque como dijo el pastor, aquí nosotros predicamos un mensaje claro y un mensaje fuerte, y a veces el YouTube ha cerrado alguna de las cuentas. Y si usted está suscrito en el otro, como quiera, va a llegar a su teléfono la transmisión. Nosotros tenemos La Verdad Presente Channel, Avenimiento TV y el canal Iglesia Avenimiento. Ese es el más grande, ese es el que personalmente su servidor siempre mira. Así que usted tiene esas 3 opciones para suscribirse. Pastor, vamos a orar porque hoy vamos a hablar de un ejemplo de falso arrepentimiento. Así que vamos a orar para nosotros comentar acerca de esta linda lección que tenemos el día de hoy también. Nuestro amado Padre, te damos muchas gracias por esas personas que han contribuido, esos testimonios que nos informan, nos dejan saber que vamos caminando por el camino correcto. Estamos deseosos de verte y solo te veremos cuando este evangelio alcance a todo el mundo. La mejor forma, Señor, es usar estos medios masivos que Satanás se ha apoderado de ellos y nosotros queremos arrebatárselo. Mientras Él lleva muerte, mientras Él lleva dolor, nosotros queremos llevar la luz. Y así que, Señor, gracias por iluminar los corazones de todo el que aporta en estos servicios y en estos canales que nosotros hacemos por aquí. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ayer nosotros mirábamos que el primer paso para recibir el perdón es arrepentirnos, pero que este debe ser el producto de una obra de convicción hecha por el Espíritu Santo. Si tú no te arrepientes de lo que has hecho, no habrá perdón. Así que es indispensable el arrepentimiento obrado por el Espíritu Santo. Creo que con estas palabras podemos sintetizar pues la lección de ayer. Pero hoy viene una alerta. Y la alerta es de que también existe un falso arrepentimiento. Y debemos cuidarnos de no caer en él. El ejemplo de esto es Judas. Hermano Ángelo, ¿se arrepintió Judas de haber traicionado a Cristo ante los principales sacerdotes? Pastor, lo más triste del caso es que él parecía arrepentido. Eso es terrible. Vamos a leer la Biblia porque eso para mí es lo más grande de este falso arrepentimiento de Judas, que quien lo veía lo compraba, dicen en mi país, porque parecía arrepentido. Mateo 26, vaya conmigo, busque su Biblia si lo tiene, si está manejando, escuche, pero vamos a leer Mateo 26, y por razón de tiempo no vamos a leer todo, vamos a leer el 14 al 16 y luego vamos a brincar al 47 y 49. Usted, si me está escuchando por la radio, también me sigue. Vamos a leer Mateo 26, 14, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Fíjese lo que Judas está haciendo. La historia usted la conoce, sería de más comentarla. Ahora voy a ir al 47 para que usted vea aquí en el 47 que dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada, palos, partes de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: el que yo besara, ese es, prendedle. El 49 dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y quiero leer, pastor, no está aquí en la lección, pero quiero leer el 50 para que usted vea, porque en las citas de Elena de White después nos va a hablar un poco de eso y creo que sería bueno. El 50 dice: Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pastor, nosotros tenemos una de las historias más tristes que yo encuentro en la Biblia. Un hombre que estuvo de cerca con Jesús y no dejó que Jesús entrara a su corazón. Tenemos un ejemplo, quiero poner aquí un ejemplo práctico para no hacer el comentario muy largo. Tenemos a Juan y tenemos a Judas. Juan era conocido como el hijo del trueno. El corazón de Juan se dejó mordear por Cristo y luego fue el discípulo amado. Tenemos a Judas, un hombre con los escritos, todos los escritores de teología dan en el clavo de que Judas era el prospecto más que se veía mejor en el grupo, pero nunca dejó que Jesús entrara al corazón, y por eso la historia de Judas termina de una manera tan deplorable y tan triste. Pero aparentemente, después de toda esta forma tan fea de actuar de Judas, aparentemente como que se arrepintió. Pues dice en Mateo 27, 3 y 4, que Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y hermanos, aquí dice que el hombre se arrepintió. Y también dice que reconoció su pecado. Hasta confesándolo está. Solo que no a Dios, por supuesto, sino admitiendo que ha pecado. Pero dice que se arrepintió y devuelve las 30 piezas de plata. Vamos a mirar en el don profético para ver si realmente Judas se arrepintió o no. ¿Qué fue lo que sucedió con él? ¿Qué le parece, hermano Ángelo, si usted se lee la primera cita, luego su servidor la segunda y luego usted la tercera? Listo. Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndole como hijo de Dios y suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al inmaculado Hijo de Dios y negando al Santo de Israel. Sin embargo, fíjese cómo Jesús actúa con el pecador. Fíjese, muy diferente a cómo actuamos nosotros. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y dijo: para esta hora he venido al mundo. Una vez dice que el pecado amortiguó la percepción moral. El que obra mal no discierne los defectos de su carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni provienen del corazón. Cada vez que reconoce su maldad, añade una disculpa de su conducta, al declarar que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello que se le reprocha. Por medio de la fe y la oración, todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero tienen que ganarse el consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. Vamos a leer eso de nuevo. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es una excusa para que usted
peque. Pastor, nosotros tenemos aquí dos, por decirlo así, dos arrepentimientos. Judas se arrepiente y se va a ahorcar. Ese es un arrepentimiento que deja culpa. ¿Por qué? Porque no confiesa. El que confiesa se libera de culpa. Jesús dice que mira a Judas y no pronuncia una sola palabra de condenación. Entonces, lo mira con compasión y le dice, para esta hora he venido al mundo. ¿Cuál es el arrepentimiento que estamos viendo hoy en día en las personas? Bueno, yo veo que las personas quieren salvarse en su propia vida de pecado y justifican cómo se visten, qué música escuchan, justifican todo con un razonamiento que humanamente pueden convencer a cualquiera. Pero Jesús conoce el corazón tal y como conoce el corazón de Judas. ¿Cuántas personas supuestamente arrepentidas? Mira, los otros días hablaba yo con una persona muy arrepentido, muy aleluya, muy gloria a Dios, pero es enemigo de sus hermanos. Entonces tú dices, ¿de qué te vale andar con Biblia, con corbata, muy aleluya, muy gloria a Dios, cuando tú no puedes dejar ese rencor que tú tienes o esa, no, que me hicieron demasiado daño? Hermanos, ¿y qué arrepentimiento fue el que usted experimentó? Así que nosotros tenemos hoy, no importa cuán fuerte sea la tentación, no es una excusa para que usted peque. El verdadero arrepentimiento, hermanos, es el que incluye dolor por haberle fallado a Dios. Así es. Pero aquel que solo se arrepiente uno por miedo a las consecuencias, ese no es arrepentimiento, sino que es remordimiento. Y un ejemplo bien claro de esto es Judas. Si ustedes se fijaron en la cita del don profético, dice que la confesión le fue arrancada de su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio. Pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al Inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Entonces, si sentir un profundo y desgarrador pesar por haber pecado constituye el verdadero arrepentimiento, algo que él no experimentó, o sea, Judas, entonces nosotros debemos asegurarnos cuando nos arrepentimos, ¿qué clase de arrepentimiento es ese? ¿Es el movido por el miedo a las consecuencias o por el dolor de haberle fallado al Señor? Así que, hermanos, hoy nosotros vemos cómo es necesario estar atentos para saber cuál es el arrepentimiento genuino. Primeramente, es el que el Espíritu Santo induce a experimentar. Llama la atención que cuando alguien dice no se arrepiente sinceramente, dice que éste permanece ciego con respecto a su pecado. Dice que sus confesiones no son sinceras y más bien se justifica diciendo de que fue por esto, que por lo otro. Dice que le agrega disculpas a la conducta que tuvo, diciendo que si no hubiera sido por esta situación no habría hecho esto o aquello que se le reprocha. Hermanos, no debemos justificarnos cuando pecamos. Debemos aceptarlo tal como es. Y luego creer, hermanos, que el Señor nos perdona en la medida en que le busquemos. Así que no nos excusemos en el pecado, no nos allí, hermanos, refugiemos en las excusas. Ahora, si esta fue una clase de arrepentimiento que prácticamente pues no llevó a la vida eterna a Judas, entonces, ¿cómo nosotros podemos estar atentos a eso? Así que, ¿qué le parece si con la palabra de Dios explica si esta fue una clase de arrepentimiento que le llevó o no llevó a la vida eterna? Vamos a leer Mateo 27. Mateo 27 y voy a leer el 5. Mateo 27, 5.
Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se ahorcó queriendo decir que se suicidó. Se suicidó. Transgredió la ley de Dios. Transgredió exactamente la ley de Dios. No matarás. Mire, hermano, déjenme poner 2 ejemplos de 2 hombres que anduvieron con Jesús. Y para mí también los 2 hicieron casi lo mismo. ¿No fue Pedro que negó a Jesús? ¿Traicionó Pedro a Jesús, sí o no? Sí. Lo negó. No una vez. Dice la palabra 3 veces. ¿Cuál es la diferencia? Aquí quiero hacer énfasis, hermano, para que usted tenga eso claro. El énfasis, la diferencia es que cuando Pedro niega a Jesús, su corazón se contrae. Su corazón se arrepiente. El arrepentimiento llegó al corazón. El Espíritu Santo tocó el corazón de Pedro y dice magistralmente el deseado de toda la gente que esa noche, cuando Pedro se dio cuenta y escuchó el gallo que casi amanecía, Pedro corrió por las calles. Y corrió tanto que yo creo que él ni sabía ni para dónde iba. Y cuando ya se cansó, que cayó de rodillas, ¿dónde estaba? Donde Jesús, horas antes, le había dicho, velen conmigo y ora. Y Pedro, usted conoce la historia, yo no tengo que hacerle la historia de Pedro. Pedro no se ahorcó. Y Jesús miró a Pedro en ese momento. Lo miró, dice el deseado de toda la gente, con unos ojos que usted, yo no sé si usted ha sentido la mirada de Jesús, pero el amor que Jesús transmitía a los ojos cuando chocaron con lo de Pedro, le trituraron el corazón a Pedro, que lo hicieron cambiar y ya no tenía miedo. Al contrario, se para al frente del templo y dice, ustedes mataron a Jesús. Esa conversión es la que Dios quiere. Ahora, la conversión de Judas. Entregó la moneda, no la disfrutó. Sí, ya, no, suelten lo que ese hombre es inocente. Pero nunca la conversión llegó al corazón. Lo que sí llegó fue el miedo, la culpa de lo que él estaba haciendo. Eso fue lo que hizo que él cambiara de pensamiento, no que él estaba arrepentido. Y hay muchas personas que están convencidas de lo que están haciendo es malo, pero eso, el Espíritu Santo no ha llegado a su corazón. Llama la atención que hay un tipo de arrepentimiento sincero y es el que conlleva la tristeza por haber pecado. 2 Corintios 7, 8 al 11 dice, porque aunque entonces os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y luego el 11 dice, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo había enviado una carta a los corintios y la carta había sido bastante dura. Pablo reconoce que los hizo que se sintieran tristes por el mensaje que contenía la carta. Y Pablo dice, yo sé que les contristé, yo sé que los puse tristes con las cosas que les dije, pero también veo de que aunque les contristó, ustedes esa tristeza los hizo que les doliera su modo de actuar, su conducta, y me gozo ahora. Me gozo porque la tristeza los llevó a sentir dolor de haber hecho lo que habían hecho y se arrepintieron. Y esa es, dice Pablo, la tristeza que debe realmente tener un cristiano. Una tristeza que te conduce al arrepentimiento.
Y es interesante que dice que esa es la tristeza según Dios. Llama la atención que dice Pablo que cuando esa tristeza fue la tristeza según Dios que produce arrepentimiento, ellos, dice, no tuvieron qué defensa, dice, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo se mostraron limpios en el asunto. Finalmente, la tristeza los limpió de su falta, porque la tristeza fue la tristeza según Dios que produjo arrepentimiento. Eso fue lo que Judas no experimentó. Si hubiera tenido la tristeza según Dios, él no hubiera ido a buscar un lugar para quitarse la vida. Simplemente hubiera aceptado por fe que Dios lo perdonaba y hubiera él dedicado su vida para el resto, ¿verdad?, a servirle al Señor. Pero lamentablemente la tristeza según el mundo fue la que lo llevó a quitarse la vida. ¿Cuántos hay que se suicidan? ¿Cuántos hay que cuando han pecado lo primero que quieren es mejor quitarse la vida? Porque dicen que están arrepentidos, se sienten decepcionados, se sienten mal por lo que hicieron y quieren quitarse la vida. Pero esa es una tristeza falsa, ese es un arrepentimiento falso. Porque en vez de querer hacer eso, deberían de buscar de Dios. Amén. Deberían de caer a los pies de Cristo y pedirle perdón. Así encontramos que la clase de arrepentimiento que lleva a la vida eterna es esta que Pablo habla, y la otra que no lleva a la vida eterna es la que se suicida a la persona de lo mal que se siente. Para cerrar el don de profecía que nos dice. Muchos se engañan a sí mismos y entran en planes con lo que el Señor no tiene nada que ver. Pero el único curso seguro a seguir es obedecer la palabra del Señor. Amén. En lugar de hacer esto, muchos se proponen hacer cosas maravillosas. Les resulta más fácil planear algo grandioso para el futuro que vaciarse de sí mismo. Entregar a Dios el corazón, la mente y la voluntad, y someterse a ser moldeado por aquel poder que puede crear y destruir. Que los jóvenes examinen críticamente sus motivos mediante la oración y el escrutinio de las Escrituras, y vean si su propia voluntad e inclinación no se aleja de los requisitos de Dios. El joven o la instructor joven del 23 de marzo del año 1893. Ahí está, pastor, claramente. Nosotros tenemos un Dios que trabaja el corazón, la mente y la voluntad. Es un completo. Usted no puede convertirse nada más de mente. Tiene que someter el corazón y la voluntad. Y esto fue lo que no pasó con nuestro hermano Judas. Y fue y cometió el error que comete todo hombre que entiende que Dios no le ha perdonado. Fue y se quitó la vida aun cuando sintió que él, entre comillas, se había arrepentido, sentía su culpa, y la culpa no lo dejó hasta que fue y cometió ese error que le costará su vida eterna. Hermanos, hay un arrepentimiento verdadero, y es el que nosotros queremos exhortarte hoy que busque. Confiesa tu pecado, apártate de él, y como dice el pastor en la lectura que leyó, como le dijo Pablo a los hermanos, esos hermanos entendieron que la palabra eran fuertes, pero eran necesarias para que ellos sean salvos. Entonces, mis hermanos, hagamos lo que dice aquí que los jóvenes deben hacer, y por ende los adultos. Examinar críticamente nuestros motivos. Amén. Mediante la oración y el escrutinio de las Escrituras, ver, hermanos, qué es lo que nos motiva al arrepentimiento, ver si estamos haciendo las cosas correctamente. Este día yo creo que es un buen momento para pedir a Dios que nos ayude para arrepentirnos de verdad, para que entremos en esa tristeza profunda de haber pecado y no solo miedo a las consecuencias, como lamentablemente fue lo que experimentó Judas. Oramos por eso. Amado Padre, Amén. pedimos en esta hora que nos des el privilegio de experimentar el verdadero arrepentimiento. Amén. Que no caigamos, Señor, en ese falso del cual cayó Judas, el cual solamente
expresa un remordimiento por las consecuencias, por el temor al juicio, porque sabe que se va a perder, sino que sea, Señor, porque de verdad da tristeza de haber ofendido a un Dios santo como tú. Amén. Suplicamos que hoy cada uno de nosotros anhele y encuentre ese arrepentimiento genuino. Amén. Danos, oh Padre, tristeza por haber pecado. Danos tristeza por haberte ofendido. Danos, Señor, esa tristeza que nos lleve de verdad a no volver a hacerlo. Ayúdanos, por favor, a arrepentirnos de verdad. Y, oh Padre, que ninguno caiga en el falso arrepentimiento de Judas, sino solo en el verdadero, en el que tú apruebas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.